Las ideas de George Ivanovich Gurdjieff. La labor educativa y de escritura de George Ivanovich Gurdjieff casi había sido cumplida cuando la primera explosión atómica sacudió al mundo, anunciando una nueva era. El impacto de la cultura de la droga y sobre los conceptos establecidos sobre la conciencia del hombre y su realidad aún estaba a una década de distancia. Sin embargo, la publicación póstuma de las obras de Gurdjieff y las de Ouspensky y otros que se ocupan de sus ideas ha demostrado que su pensamiento está relacionado más estrechamente con la era que surgió después de su muerte que con la suya propia. La búsqueda que emprendió en relación con las preguntas del hombre acerca de la conciencia, las obligaciones, la responsabilidad, los valores, así como su expresión en ideas fundamentales de unidad de todo cuanto existe, parece dirigida proféticamente a la generación actual. El impacto de sus ideas es claramente visible en la creciente difusión y familiaridad con su pensamiento que, fluyendo como un manantial proveniente de una fuente pura, fulguraba con ideas, vislumbres de verdad, lógica, paradojas y contradicciones aparentes. En su obra Del todo y de todo, Gurdjieff describe al hombre como un ser de doble naturaleza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Se refería Gurdjieff a la polarización del hombre entre un estadio de evolución inferior precedente y otro más alto naciente? ¿O escribía algo sobre la participación del hombre en la dualidad fundamental de vibración y materia reflejadas en el hombre como hacer y ser? La vida llama al hombre a la acción, y él, para actuar, primero tiene que ser. Así como hay una escala de acción desde el simple reflejo automático hasta el conjunto más sofisticado de acciones, también hay una escala de ser desde la simple existencia del hombre, que reacciona automáticamente, hasta la libertad interior, la razón y la voluntad perfeccionadas del ser totalmente realizado, y aquí surge una paradoja ineludible. Por un lado, el hombre es el prototipo de la computadora, programado por la educación y el medio ambiente para responder a todas las diversas exigencias de la vida. Por el otro, el hombre es un individuo libre que valora su libertad y es dueño de una razón y de un libre albedrío capaz de actuar independientemente de todas las influencias externas. Mucho tiempo antes de la era de las computadoras, Gurdjieff había hecho un diagnóstico del hombre calificándolo como una máquina que tiene la posibilidad de dejar de ser una máquina. Para sustentar esta dirección, propuso dividir al hombre en esencia y personalidad. Es decir, lo que es al nacer y lo que adquiere después de su nacimiento. Expresó esto como lo que le pertenece y lo que no le pertenece. Hoy en día, la personalidad quizás podría ser mejor descrita como el condicionamiento del hombre y su esencia como su individualidad subyacente. ¿Puede la personalidad del hombre no ser más que un espejo de las influencias que lo han rodeado desde su nacimiento?
Sí y no, pues todo el edificio de la personalidad está construido sobre la base de la esencia y al menos de alguna manera corresponde y está arraigado en ella. La personalidad está compuesta, señalaba Gurdjieff, de una multitud de yoes diferentes, cada uno correspondiente a un aspecto particular de la vida de una persona, sus intereses familiares, de negocios, de ocio, de tendencias sociales y políticas, su actitud hacia la salud, el dinero, el sexo, y así sucesivamente. Estos yoes, a su vez, se vuelven activos o se aquietan en respuesta a estímulos externos. A su vez, cada uno de ellos domina a esa persona. Algunos están en conflicto, algunos están en armonía. Algunos son extraños que nunca se encuentran. El nombre del hombre es Legión. Marcos 5:90. Tal es el ser de la persona ordinaria y el estado del cual surgen todas sus acciones. Este estado explica la complejidad y el caos de su vida, de la condición humana y del mundo de los acontecimientos reflejados en los medios de comunicación. El caos exterior de la humanidad es más que un reflejo de su estado interior de ser. Es un estado que se perpetúa a sí mismo. Uno podría preguntar, ¿es posible que un individuo evolucione y escape trascendiendo su condicionamiento? La paradoja de nuestra necesidad interior de libertad y nuestro continuo caos y esclavitud interior ha provocado todo tipo de explicaciones a través de los tiempos. Gurdjieff, en sus escritos, también daba razones simbólicas, pero en sus conversaciones expresaba simplemente que la naturaleza desarrolla al hombre hasta cierto punto y lo deja allí, libre, para desarrollarse por su propio esfuerzo y voluntad, pero no obligado a ello. Si fuera obligado a crecer interiormente, sería un autómata una vez más, y aunque consciente, seguiría siendo un esclavo movido por las influencias ajenas a sí mismo. El desarrollo a través de su propia y libre decisión y sus propios esfuerzos conduce al hombre nuevo. Eso es en Efesios 4:24, Colosenses 3:10. Es el hombre de la razón y del conocimiento, consciente y libre. La humanidad y el hombre individual, semejantes en el proceso de evolución, a veces exhiben tanto las características del reino animal como las del hombre que está aún por venir. Pero el hombre que aparecerá está lejos de lo que en nuestra visión limitada vemos como nuestro devenir. En esos raros momentos de experiencia altamente intensificada que ocurren en la vida de la mayoría de los hombres, el nuevo estado aparece al mismo tiempo como inesperado y familiar, y de ninguna manera como una proyección lineal de estados habituales. Por el contrario, es como si en dichos momentos el hombre hubiera ingresado en una nueva dimensión dentro de sí mismo. El autómata,
puesto en movimiento por reacción a las influencias externas, se mantiene presente en estos momentos. Pero el germen activo de un hombre nuevo, motivado por la voz de la conciencia, permanece libre de existir con el autómata y complementarlo. La naturaleza automática y la naturaleza consciente forman juntas una unidad coherente, más grande que la suma de ambas, que incluye su dualidad sin ser dividida por ella. Tal perspectiva, nacida de los momentos transitorios de una nueva visión, puede conducir a un concepto ulterior, presente de la manera abierta u oculta en casi todas las grandes tradiciones religiosas. Cuando un hombre puramente mecánico muere, no existe en él ninguna formación interior estable capaz de sobrevivir y continuar manifestando su individualidad. Los elementos de su vida interior, su mente, pensamiento y sentimiento, y su intelecto y emoción superiores, no poseen una sustancia adecuada para sobrevivir a la muerte del cuerpo físico. No se ha formado durante su vida un cuerpo astral, es decir, un cuerpo interno compuesto de materias finas correspondiente a las funciones psíquicas de pensamiento y sentimiento. Gurdjieff planteaba que la completa manifestación de la naturaleza dual del hombre requiere la cristalización gradual, durante su vida, de un cuerpo astral interno, estable y correspondiente a una psiquis evolucionada. Esta psiquis, que tiene su orden y estructura propios, es capaz de obedecer a la autoridad interior, a la voz de la verdad, conocida a través de la razón consciente y evolucionada, y de la conciencia. Esta nueva cristalización, o cuerpo eseral superior, es el vehículo que, inmortal en relación al cuerpo terrestre, continuará viviendo y manifestándose en su propia esfera después de la muerte del cuerpo físico. Este cuerpo astral puede, a su vez, ser la base de una nueva y aún más fina cristalización. El cuerpo eseral supremo, inmortal en todo el sentido de la palabra.